perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Juan Calvino. Psicología cristiana. A primera vista, la psicología cristiana puede parecerle muy beneficiosa, dignas de su confianza, y esto le ocurre porque no encuentra una contradicción de términos entre la psicología y la Biblia. Usted se aterroriza, después de haber examinado las psicologías marxista, humanista, y posmodernista y explorado aún otras teorías de la psicología secular, puede estar tentado a concluir que la psicología es una disciplina indigna de su atención. William Kirkpatrick declara audazmente: si usted está hablando del cristianismo, es mucho más acertado decir que la psicología y la religión son fes opuestas. Si usted se identifica seriamente con uno de los conjuntos de valores, lógicamente tendrá que rechazar al otro. La psicología cristiana ha penetrado las defensas de nuestras iglesias, y se ha apoderado de las mentes de nuestros líderes y pastores, a tal punto que ellos no entienden que los conceptos que postula la psicología se construyeron en el mismísimo infierno. Y es una herramienta muy eficaz del diablo, y usa tenazmente estas supuestas verdades para desviar la fe cristiana. Veamos qué dice el pastor Paul Washer sobre la psicología. Caído. Ahora, solamente para terminar, voy a mostrarles cómo la psicología ha entrado, la psicología secular y antibíblico ha entrado en la iglesia evangélica en el día de hoy. ¿Qué escuchan siempre? Tienes que amarte a ti mismo antes que puedas amar a otros. Y, porque es lo que Cristo dijo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero Él no está enseñando que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes que podemos amar a otros. Es una mentira, es un invento de la psicología, no tiene nada que ver con la Biblia, y muchos de ustedes han enseñado esto. La Biblia nunca dice que el hombre debe amarse o debe preocuparse por amarse más. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Lo que él está diciendo básicamente Jesús es: mira, tú te amas sin problemas. Ahora, haz lo mismo con tu prójimo. El problema más grande del hombre es que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios. Y esta búsqueda de autoestima no tiene nada que ver con el cristianismo. Es otro invento de la psicología. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre se suicida. ¿Qué dicen todos? Es porque tenía una autoestima muy baja. No, es al revés. Tenía una autoestima muy alta. ¿Por qué? Él se amaba a sí mismo más que a su esposa, que él dejó sufriendo. Él dijo: voy a terminar mis sufrimientos, pero mi esposa ahora va a sufrir. Pero no me importa porque yo me amo a mí mismo. Él se ama a sí mismo más que a sus hijos, porque ahora sus hijos no tienen padre. Él dice: pero no más estoy sufriendo yo. Por supuesto, el sufrimiento de mis hijos va a crecer, pero por lo menos yo no voy a sufrir más. Se ama a sí mismo más que a Dios. Pueden, hermanos, la iglesia evangélica ha sido tan manipulada por los psicólogos que es increíble. Muchos de ustedes creen
en la inspiración de las Escrituras? ¿Cuántos creen en la inspiración de las Escrituras? Que es un libro infalible inspirado por Dios. ¿Nadie? Amén. Pero aquí es el problema. Teológicamente, cuando tú crees en la inspiración de las Escrituras, no es todo lo que tienes que hacer. No solamente tienes que creer en la inspiración y infalibilidad de las Escrituras, tienes que creer en la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que no vas a ir a los psicólogos para aconsejar a la humanidad, porque todo lo que ellos enseñan contradice absolutamente las Escrituras. Pero la iglesia, yo no conozco la iglesia de todos ustedes, pero la iglesia bautista en Perú y los pastores están llenos de la psicología. La Biblia es suficiente. No necesitamos la psicología para aconsejar. Les voy a dar, yo sé que ya el tiempo vuela, pero les voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Algo muy importante. Mira, un psicólogo cristiano está ahí sentado en su oficina. Tiene todos sus libros. Todos sus libros de psicología y una Biblia porque es cristiano. Entonces, mayormente, ¿qué tiene? Él tiene Freud, Skinner y Rogers. Los grandes psicólogos, ¿ya? Hay un problema. Freud escribió su psicología declarando guerra contra el cristianismo. Él decía que todo el cristianismo era una mentira, él era ateo, y todo lo que él escribía declarando guerra contra la Biblia y el cristianismo, pero necesitamos a Freud, ¿no? Rogers y Skinner igual, enemigos de la fe cristiana, pero nosotros en el día de hoy como pastores no podemos aconsejar sin estos tres ateos, porque la Biblia no es suficiente. Hasta la revista Time, una de las revistas más importantes, salió, creo que era Time o Newsweek, salió con un artículo hace algunos años diciendo psicología, una ciencia o brujería. ¿Por qué? Las teorías más grandes de la psicología cambian totalmente cada 3 años. Una teoría diferente y contradictoria cada 3 años. Otra cosa, los 3 grandes, Freud, Rogers, Skinner, se contradicen ellos. Por ejemplo, Freud dice que Skinner está loco. Skinner dice Freud es un loco. Rogers está en contra de los otros dos y los otros dos están en contra de Rogers. Y los 3 son ateos que escribieron en contra de la Biblia. Entonces, tú vas a visitar al psicólogo cristiano y te sientes y él empieza a instruirte, a aconsejarte. Pero es una cuestión de autoridad. Autoridad. ¿Con qué autoridad? Y él empieza y tú dices, bueno, antes, ¿con qué autoridad vas a hablar? Bueno, la autoridad de la ciencia. Psicología es una ciencia social y no es una ciencia verdadera. Debes saber eso. Hay una diferencia entre la ciencia verdadera y psicología. Psicología se basa solamente en teorías que no se puede aprobar. La ciencia es completamente diferente. Entonces, mis consejos se basan en la psicología, la ciencia y la Biblia. Bueno, tengo una pregunta. Los 3 grandes hombres que tienes se contradicen totalmente. Totalmente. Aún en su definición de lo que es un hombre se contradicen. Y los 3 contradicen la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a usar la Biblia y estos 3 hombres para aconsejarme? Porque se contradicen totalmente.
el psicólogo dice, bueno, yo voy a usar la verdad de la palabra de Dios y voy a usar la verdad que podemos encontrar dentro de los libros de estos hombres. Voy a escoger lo que es verdad y lo que no es verdad de esos tres hombres. Pero hay un problema. Ahora el psicólogo es la autoridad. Él va a determinar cuándo debe usar la Biblia, cuándo debe usar Freud, cuándo debe usar Skinner, cuándo debe usar Rogers. Entonces, este psicólogo, que tiene como 4 años en la universidad, él ahora va a ser la autoridad para aconsejarte. Rápido, vamos a 2 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la inspiración de las Escrituras. Y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suficiencia de las Escrituras. Entonces, las Escrituras no solamente son inspiradas, sino son suficientes. Gracias, Pastor Paul Wasser. Continuando. Les presento algunas frases célebres de uno de los psicólogos ateos más famosos, Sigmund Freud. Cuando un hombre se libera de la religión, que tiene una mejor oportunidad de vivir una vida normal y sana. Sigmund Freud. No, nuestra ciencia no es una ilusión. Pero sí sería una ilusión suponer que lo que la ciencia no puede darnos lo podemos encontrar en otro lugar. Sigmund Freud. Los sentimientos de amor y temor de Dios no tienen su origen en Dios, sino en los seres humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario que pretende que sea su padre. No vayas a creer que el resto de psicólogos tienen una opinión diferente a la de Sigmund Freud. Todos los creadores de la psicología se acreditan como ateos, ellos niegan vehementemente la existencia de Dios. Repasemos ahora algunos versículos bíblicos ilustrativos que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 21, 22. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 6, 10. Hoy les presento el libro que titula El fin de la psicología cristiana. Si desean descargarlo, les dejo la dirección en los comentarios. Comenzaremos por explicar el título de este video. Las comillas en la frase psicología cristiana indican que en realidad no existe tal cosa como la psicología cristiana. Lo que es denominado psicología cristiana está compuesto por los mismos elementos confusos de las teorías y técnicas contradictorias de la psicología secular. Los psicólogos y psiquiatras que profesan el cristianismo sencillamente han tomado prestadas las teorías y las técnicas de la psicología secular. Practican lo que consideran es una mezcla perfecta entre la psicología y el cristianismo.
Sin embargo, usan la misma psicología que los psicólogos y psiquiatras no cristianos. Usan teorías y técnicas que surgen de hombres como Freud, Jung, Adler, Fromm, Maslow, Rogers, Ellis, Glasser, Harris, Hanoff, a los cuales criticamos en este presente video, siendo que ninguno de ellos profesó el cristianismo o desarrolló un sistema psicológico en base a la palabra de Dios. La Christian Association for Psychological Studies, CAPS, Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos, es una organización de psicólogos que son cristianos. En una de sus reuniones admitieron lo siguiente. Ellos responden de esta forma. A menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y nos resulta difícil responder eso, ya que no sabemos qué implica dicha pregunta. Somos cristianos que a la vez somos psicólogos, pero hasta el presente no existe una psicología cristiana aceptable que sea notoriamente diferente de la psicología que no es cristiana. Es difícil implicar que trabajamos en una forma que es fundamentalmente diferente a la de los colegas no cristianos, ya que hasta el momento no existe una teoría, o un modo de investigación o tratamiento metodológico que sea notoriamente cristiano. Cuando usamos las palabras psicología cristiana y otras frases similares, debemos entender que no existe dicha práctica o persona, en el sentido que la práctica o la persona realicen una actividad especialmente cristiana. Además, cuando usamos la palabra cristiana en referencia a los diversos profesionales de la salud mental, no significa necesariamente que hablemos de alguien que sea un verdadero creyente. La psicología cristiana depende de la psicología misma. Ya que la psicología es un campo tan amplio, queremos dejar en claro que cuando usamos la palabra psicología, nos referimos a la psicoterapia y a sus raíces psicológicas. Como la psicología cristiana depende de la psicología secular, el grueso de este video estará enfocado en exponer científicamente y bíblicamente los mitos en torno a dicha psicología. Si la psicología secular sucumbe ante dicho escrutinio, entonces el efecto dominó también hará que sucumba la psicología cristiana. La psicoterapia profesional, juntamente con sus raíces psicológicas, en el mejor de los casos es cuestionable y en el peor de los casos es perjudicial. Por eso, lo menos que decimos es que es un engaño espiritual. El propósito de este video es demostrar la verdad de esta declaración, y hacer surgir el desafío de purgar a la Iglesia de todos los daños de este azote. Por un lado existe suficiente evidencia bíblica y científica para hacer callar la industria de la psicología secular, y a la vez hacer callar la industria de la psicología cristiana. Por otro lado, no somos lo suficientemente incautos como para creer que la abrumadora evidencia que sustenta esta declaración será tomada en cuenta por la mayoría de los creyentes. Muchos no estarán interesados en leer sobre la evidencia bíblica y científica debido a que contradecirá sus asunciones ya establecidas con respecto al procedimiento psicológico. La mayoría de los terapeutas, cuyo medio de vida depende de lo que le pagan sus pacientes, ni siquiera leen las investigaciones que se presentan en este libro, las cuales condenan la psicoterapia profesional. También los terapeutas cristianos se resisten frente al potencial de que sus ingresos, a través de la terapia que imparten, disminuyan, y le prestan poca, o ninguna, atención a las investigaciones y las críticas que sostienen que sus prácticas son contrarias a las Escrituras. Una organización psicoterapéutica profesional revela:
No es ningún secreto que los terapeutas rara vez son influenciados por los datos de las investigaciones. Una vez que inician su práctica, la mayoría es mucho más influenciada por el último taller al que asistió, o por cómo los pacientes responden a una determinada intervención, más que a cualquier artículo publicado en los diarios universitarios. 2. En primer lugar, trataremos con la imagen general de la implementación psicológica y sus premisas falsas. Luego revelaremos las falacias de varias justificaciones bíblicas para el uso de la psicología. No existen razones científicas válidas para el uso de la psicoterapia profesional, ya sea por parte de creyentes o no creyentes, pero el procedimiento psicológico debería ser doblemente condenado y rechazado por los creyentes. En primer lugar, el método psicológico debería condenarse y rechazarse debido a la falta de pruebas que incentiven el uso de la consejería psicológica profesional juntamente con las psicologías que la respaldan. En segundo lugar, la concepción psicológica sobre la gente y cómo ésta puede cambiar es condenada por la misma palabra de Dios. Existe una concepción psicológica y una concepción bíblica sobre la naturaleza humana y sobre cómo esta última puede ser transformada. El método psicológico es el método de la psicoterapia, el cual simplemente consiste en el tratamiento de los problemas a través de medios psicológicos que los hombres han elaborado. Al aplicar las técnicas y metodologías basadas en las teorías psicológicas, un consejero psicológico instruido intenta asistir al individuo para cambiar sus aptitudes, sentimientos, percepciones, valores y comportamiento. Los psicoterapeutas son aquellos que han estudiado y tienen licencia para implementar una amplia variedad de terapias. Entre ellos están los psiquiatras, los psicoanalistas, los psicólogos clínicos, los consejeros matrimoniales y familiares, algunos asistentes sociales, y muchos que se autoproclaman psicólogos cristianos, consejeros cristianos e incluso consejeros bíblicos. Además, muchos individuos practican la psicoterapia sin licencia, y muchos de los sistemas de autoayuda son psicoterapias llevadas a la práctica, aunque no se las denomine así. Es más, el método psicológico abarca todas las concepciones psicológicas sobre la condición humana, por qué la gente actúa en la forma que lo hace, y cómo puede cambiar. Estas enseñanzas son tan prevalecientes en las escuelas, libros, revistas y medios seculares, que se han permeado en el pensamiento de la mayoría de la gente. Lo que es peor aún, estas enseñanzas son tan aceptadas en las escuelas cristianas, seminarios, iglesias, organizaciones misioneras, libros, radios y otros medios, que muchos cristianos asumen que dichas ideas psicológicas son ciertas, e incluso bíblicas. Por lo tanto, los tentáculos del método psicológico se han aferrado con mucha fuerza y a nivel mundial a la forma de pensar de muchos creyentes. Por otro lado, el método bíblico puro se basa en la palabra de Dios, más que en la sabiduría humana. En vez de usar las teorías psicológicas, los cristianos están en la obligación de ministrar la gracia de Dios usando métodos bíblicos. Deben ayudarse mutuamente a identificarse con Cristo y a vivir según su vida según la palabra, aumentando las actitudes, pensamientos, palabras y acciones, que sean semejantes a Cristo. Procurando en todo momento imitar a Jesucristo. Aunque el método bíblico ha existido por miles de años, el método psicológico es relativamente nuevo. Fue durante el siglo XX que los cristianos comenzaron a confiar en la psicología más que en la Biblia para tratar los problemas de la vida. Como resultado, la psicología ha desplazado una gran parte del cristianismo.
Incluso para los cristianos, la psicoterapia y sus psicologías de respaldo han contaminado el ministerio puro de la palabra de Dios y la vida de Cristo en el creyente. Hoy día, las personas creen de todo corazón que las teorías psicológicas de consejería, disfrazadas en una amplia variedad de estilos y formas, contienen secretos y respuestas para ayudar a las almas atribuladas. Su confianza en el poder sanador de la psicoterapia ha aumentado a pesar de la ausencia de pruebas sustanciales sobre su efectividad. 3. Debido a que han sido persuadidas por las declaraciones de los psicoterapeutas, cometen el error de no cuestionar la validez de sus declaraciones, rehúsan examinar la investigación, y creen ciegamente en los mitos populares sobre la psicoterapia. Aquellos que deben aceptar la mayor responsabilidad por haber capitulado la Iglesia ante la psicoterapia no son los psicoterapeutas que ofrecen sus servicios, sino más bien los institutos bíblicos, los seminarios y las iglesias en los cuales la psicología es o promovida o es permitida. Esos maestros y pastores que recomiendan a la gente o la encaminan hacia este sustituto pseudocientífico de la verdadera cura de las almas, deberían ser denunciados y se los debería obligar a que renuncien. Además, aquellos líderes que simplemente permitieron el surgimiento de esta herejía sin una palabra de advertencia para el rebaño también son culpables. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, la psicoterapia es una creencia similar a la de una religión. Tanto la creencia psicoterapeuta como la creencia religiosa se basan en la fe. Examinaremos algunos credos de la psicoterapia y consideraremos las siguientes preguntas. ¿La psicoterapia realmente funciona? ¿Puede ser dañina la psicoterapia? ¿La psicoterapia se basa en hechos observables y verificables, o en teorías e interpretaciones subjetivas? ¿En qué grado la psicoterapia es medicina, filosofía o religión? ¿En qué ideologías se basan los diversos sistemas psicoterapéuticos? ¿La psicoterapia y el cristianismo son verdaderamente compatibles? Además, examinaremos el tema de que los creyentes deben ministrarse mutuamente, y desafiaremos a la Iglesia a que restaure la práctica original de ministrar a las almas atribuladas. La mayoría de los creyentes está de acuerdo en que la Biblia es la base para la vida cristiana, pero muy pocos parecen creer que la misma es suficiente para lidiar con todos los problemas de la vida, lo cual abarca la categoría de problemas de conducta cuyas causas no son orgánicas, que hoy día son diagnosticados por la psiquiatría y la psicología. Muchos en la Iglesia creen que la Biblia provee principios preventivos para el bienestar mental, emocional y de comportamiento, pero dudan en aceptar que posea un poder restaurador. Mantenemos que Dios y su palabra ofrecen un fundamento completo y suficiente para vivir la vida cristiana, lo cual incluye la salud mental, emocional y de comportamiento. Sostenemos además que la Biblia contiene el bálsamo sanador para los problemas no orgánicos de la vida, que podrían rotularse como desórdenes mentales, emocionales o de comportamiento. La Biblia debería usarse también para ministrar a las almas de aquellos que sufren enfermedades biológicas, incluso si están bajo el cuidado de un doctor en medicina. Para respaldar esta posición, exponemos la debilidad de la psicoterapia en contraste con los métodos bíblicos en lo que respecta a vivir una vida que agrade a Dios y enfrentar los desafíos de la misma en medio de las tribulaciones y la aflicción. Nuestro interés en este libro tiene que ver con las doctrinas y métodos de la psicoterapia y con sus psicologías de respaldo, y no con los otros numerosos campos de la psicología.
Creemos que todos los problemas de la vida, incluyendo los desórdenes mentales, emocionales y de conducta que no son orgánicos, tienen una solución espiritual y cristocéntrica, más que una solución psicológica y egocéntrica. Sin embargo, debido a que la psicoterapia ha sido adoptada y promovida por seminarios, por profesores universitarios de Biblia, por pastores y otros líderes cristianos, esta posición puede evocar una reacción extremista por parte de muchos, incluso de aquellos que a través de su formación académica o su involucramiento profesional actual tienen diversos intereses y compromisos con la industria psicológica. No obstante ello, oramos que este libro estimule a los creyentes a saber que no tienen por qué volverse a la sabiduría de los hombres en su búsqueda del camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Ciertamente, este es el lugar de Jesús en el creyente. Él es, ciertamente, el camino, la verdad y la vida, y Él mismo habita en el creyente. Por lo tanto, cada cristiano verdadero tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1, 3. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, y la vida misma de Cristo en el creyente, son más que suficientes para lidiar con los problemas más difíciles de la vida, incluso los que han sido rotulados como psiquiátricos o psicológicos, así como los desafíos de la vida cotidiana. También oramos que este libro estimule a los creyentes a confiar en el método de Dios para satisfacer los desafíos de la vida y a que se ministren unos a otros en el cuerpo de Cristo, según la vida de Cristo en cada creyente. La popularidad del método psicológico. La psicoterapia moderna no tiene siglos aún, pero durante este periodo de tiempo ha influido y cambiado la forma de pensar del hombre moderno sobre sí mismo y sobre el significado mismo de la vida. Muchos han sido educados a lo largo de estos años de modo tal que depositan una gran confianza en la psicología en cuanto a la sanidad mental, emocional, de comportamiento y de otro orden, tal como los problemas personales y de relaciones interpersonales. Además de tener una confianza incuestionable en la misma, muchos creen que si alguien duda, cuestiona o contradice la psicología, debe haber algo erróneo con esa persona. Muchos han sido inducidos a creer que solo los individuos que no piensan o que son incautos tienen tales reservas, y que cualquier persona inteligente e informada debe aceptar la psicoterapia como el bálsamo de Galaad que cura. En los primeros años de la psicoterapia, los doctores en medicina, los ministros, y muchos otros cuestionaban e incluso ridiculizaban sus teorías y prácticas. Hoy día, luego de años de una propaganda efectiva, esta moda ha influido toda forma de vida, al punto que dudar o estar en desacuerdo con la misma es sinónimo de tener la mente cerrada, de no ser inteligente o ser incluso neurótico. Después de todo, ¿quién criticaría o contradeciría algo que aparentemente es tan beneficioso como la psicología? Desde los comienzos de la psicoterapia a comienzos de siglo, las definiciones psicológicas, diagnósticos, y rótulos de los desórdenes mentales, emocionales o de comportamiento se han expandido progresivamente para incluir un vasto despliegue de problemas pequeños y severos. El número de personas que supuestamente necesita asistencia ha aumentado en forma notoria. En su libro Manufacturing Victims, Creando Víctimas, la doctora Tana Dineen dice, más de 10 millones de estadounidenses procuran los servicios de la industria psicológica cada año. Al documentar el crecimiento de la psicoterapia, Dineen dice: a comienzos de los 60, el 14% de la población estadounidense, 25 millones de un total de 180 millones, había recibido alguna vez un servicio psicológico.
Para 1976, ese número había crecido al 26%. Sin embargo, en 1990, por lo menos 33%, 65 millones de 250 millones, había sido asistido psicológicamente en algún punto de sus vidas, y en 1995, la Asociación Psicológica Estadounidense dijo que el 46% de la población estadounidense, 128 millones, había visto un profesional de la salud mental. Algunos incluso predicen que para el año 2000 hablaremos de la mayoría, formada por un 80% de la población. Juntamente con la explosión de usuarios de la psicología en la población, existe una explosión de proveedores de la misma. Según el Dr. Robin Dawes, el número de psicólogos profesionales se duplica cada 10 años. Alguien predijo que aumentará el 64% en los próximos 10 años. Estos psicólogos representan únicamente una parte de los grupos profesionales con licencia para proveer psicoterapia. Esta expansión incluye a aquellos que operan bajo un rótulo cristiano. La Asociación Americana de Consejeros Cristianos tiene más de 17.500 miembros. El mercado cristiano de consejería psicológica incluye muchos individuos, pequeños centros de consejería, y también grandes conglomerados con programas de radio que seducen a los cristianos a participar de programas de terapia. En 1996, la clínica Minirmeyer New Life reportó que tenía 25 unidades internas, 55 unidades externas, y más de 600 empleados. Tan solo esa clínica reportó 500 admisiones de internos y 7.600 visitas de no internos meramente durante el mes de junio de 1996. Rapa, que es otro proveedor de salud mental, tiene 63 programas, tiene una red de 3.500 iglesias en su programa Rapa Care, y se ha duplicado en tamaño en los últimos 18 meses. 8. En términos de costos a lo largo de este campo, Dawes estima que en 1990 los costos de los psicólogos, psiquiatras clínicos y otros PR, la cual representa meramente una u otra forma de ansiedad. Algunos incluso procuran consejería psicológica debido a que sospechan que debe haber más en la vida de lo que experimentan en la actualidad. Frank concluye. Demasiadas personas hoy día tienen demasiado dinero y no lo suficiente para hacer, entonces se tornan a la psicoterapia para combatir el aburrimiento resultante. Hoy día miles de personas procuran psicoterapia por problemas que una sociedad menos afluente consideraría triviales. 12. Los proveedores de la psicología, a cambio, están deseosos de tratar estos problemas. Según el grupo de investigación Ralph Nader, un enorme número de profesionales de la salud mental toma la posición que cualquiera que entre a su consultorio necesita terapia, frecuentemente una terapia a largo plazo, la cual a menudo se estira varios años, costando miles de dólares. 13. Frank afirma. Nuestra literatura psicoterapéutica le da poco valor al poder redentor del sufrimiento, de la aceptación de la suerte que uno tiene en la vida, de la piedad filial, de la adherencia a la tradición, de la autorrestricción y la moderación. 14. Leo Rosten dice, hace apenas 30 años nadie cuestionaba su derecho a ser infeliz. La felicidad era considerada una bendición, no una garantía. Se le permitía a uno sufrir dolor o tener diferentes estados de ánimo, o buscar la soledad sin ser analizado, interpretado y discutido. 15. George Albe, expresidente de la Asociación Estadounidense de Psicología dice. Las fuentes convencionales antiguas que explican los misterios de la existencia humana, tales como la religión y la ciencia, ya no tienen demasiada agua para muchas personas.
Por lo tanto, las personas se han vuelto principalmente a la psicología como la fuente que intenta responder cuestiones sobre el significado de la vida. 16 Allan Stone observa. La psicologización del público estadounidense ha creado un mercado en expansión. Como resultado de la psicologización del público estadounidense, las personas que tienen problemas maritales, problemas sexuales, problemas con sus hijos, que tienen una incomodidad psicológica, procuran cada vez más la ayuda psicológica. Este es un mercado que se expande en forma infinita. 17 Muchas personas procuran la psicoterapia para ser felices, para escapar al dolor de vivir, y para encontrar la plenitud y la satisfacción. Mientras sigan buscando la psicoterapia con esperanza y expectativa, la popularidad de la psicología continuará remontándose.